Esta es una travesía a través de las cenizas y la esperanza. He estructurado este relato para que vivas la caída de Jerusalén no solo como un evento histórico, sino como una experiencia visceral. Aquí comienza nuestra crónica. El lamento de los siglos. El silencio de la reina viuda. El cielo sobre Jerusalén no era azul, era un sudario de humo gris y brasas que ascendían como oraciones no escuchadas. El estruendo de los arietes babilonios finalmente había cesado, reemplazado por un silencio mucho más aterrador, el silencio de la desolación. En medio de las ruinas de lo que una vez fue el palacio de mármol y cedro, un hombre caminaba solo. Sus sandalias se hundían en el hollín caliente. Era Jeremías, el profeta que había advertido sobre este fuego durante décadas, y que ahora se veía obligado a heredar sus cenizas. Se detuvo ante la puerta de las ovejas, ahora reducida a maderos carbonizados, y observó la ciudad que solía ser la alegría de toda la tierra. Jerusalén ya no era una reina rodeada de príncipes. Se sentaba en el suelo, sola, como una viuda que ha perdido a sus hijos en una sola noche. Las murallas, que alguna vez parecieron eternas, mostraban brechas gigantescas, como heridas abiertas en un gigante caído. Jeremías sintió un nudo en la garganta que no era por el humo, sino por la traición. Sus amigos la habían abandonado, sus amantes, los dioses falsos y las alianzas políticas, le habían dado la espalda en su hora más oscura. El profeta se sentó sobre una piedra desprendida del templo. Sacó un pergamino, mojó su pluma en una tinta que parecía hecha de lágrimas y hollín, y escribió la primera palabra, un grito que resonaría por milenios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la ciudad populosa haya quedado sola? La que era grande entre las naciones ahora es tributaria. La noche cae sobre las ruinas, y el llanto de los sobrevivientes ocultos en las sombras comienza a mezclarse con el viento frío. Pero mientras Jeremías escribe sobre la infidelidad de su pueblo, algo se mueve entre los escombros, algo que no es un sobreviviente, sino una sombra del pasado que está a punto de revelar el verdadero peso de la justicia divina. La ciudad ha caído y el profeta comienza su elegía. La oscuridad de la noche es total. Descubriremos qué sucedió con los líderes que juraron proteger la ciudad santa. Los príncipes de la ceniza. El pergamino de Jeremías se extendía bajo la luz vacilante de las hogueras babilonias que rodeaban la ciudad. El profeta levantó la vista y vio a un grupo de nobles siendo arrastrados por las calles de tierra. Sus túnicas de lino fino estaban hechas jirones, sus cuellos, antes adornados con oro, ahora estaban apretados por yugos de madera. Los príncipes de Judá, aquellos que se creían intocables tras los muros de Sión, ahora corrían como ciervos que no hallan pasto. Jeremías escribió con mano temblorosa, sus nobles eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, pero ahora su apariencia es más oscura que el hollín. La belleza física de Israel se había marchitado porque su alma se había secado mucho antes. No solo los hombres sufrían. El profeta vio a las madres apretando contra su pecho a niños cuyos labios estaban resecos. El hambre, ese enemigo invisible que asedió la ciudad por meses, había sido más cruel que la espada de Nabucodonosor. Los niños pedían pan, pero no había nadie que se lo partiese. La aristocracia, que solía banquetear mientras el pobre sufría, ahora buscaba entre la basura algo que llevarse a la boca. El furor del guerrero invisible. Al llegar a esta parte de la historia, el tono del relato cambia. Jeremías ya no solo mira a los babilonios, levanta la vista hacia el cielo y comprende una verdad aterradora. Nabucodonosor no fue quien derribó los muros, fue la mano del Todopoderoso. El Señor se ha vuelto como un enemigo, escribió Jeremías en un arranque de honestidad brutal. En su visión, Dios no era el protector del templo, sino un guerrero que había tensado su arco contra su propio pueblo. El santuario, el orgullo de Israel, fue tratado como una simple choza de huerto. El altar fue rechazado, el santísimo lugar, profanado por el estrépito de los soldados enemigos que gritaban en la casa de Dios como si fuera un día de fiesta pagana. El profeta recordó las advertencias ignoradas. Cada piedra caída era un eco de un profeta rechazado. La ira de Dios no era un capricho, era la consecuencia de siglos de injusticia y egolatría. El día del Señor no fue de luz, sino de una oscuridad tan espesa que se podía palpar. Pero en medio de esa oscuridad, Jeremías comienza a sentir el peso de su propio dolor personal. El hombre que vio la aflicción. Ahora,
la narración se vuelve íntima. Jeremías deja de hablar de ella, Jerusalén, para hablar de mí. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su ira. Se describe a sí mismo como alguien a quien Dios ha cercado con muros de piedra, como un prisionero en una celda sin salida. Siente que sus huesos se han quebrantado y que sus oraciones golpean un techo de bronce. Es la descripción más cruda de la depresión y el abandono espiritual en toda la Escritura. Se sentía como un blanco para las flechas de Dios. Incluso en este estado, Jeremías observa algo entre las grietas del templo destruido. Un pequeño brote verde, una brizna de hierba que intenta nacer entre las piedras calcinadas. El profeta se detiene. Su mente, nublada por la amargura de la hiel y el ajenjo, hace un esfuerzo supremo por recordar algo, el rayo de luz en la medianoche. Justo cuando la desesperación parece ganar la batalla en esta parte de la historia, estalla con la declaración más épica de todo el libro. Jeremías se pone en pie, ignorando el humo que aún emana de los escombros. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto tendré esperanza. Escribe las palabras que se convertirían en un himno para todas las generaciones futuras: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus piedades nunca decayeron. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es un contraste violento. Rodeado de cadáveres y muros derribados, el profeta afirma que Dios sigue siendo bueno. Comprende que el castigo no es un final, sino una disciplina. La esperanza no nace de que las circunstancias hayan cambiado, la ciudad sigue en ruinas, sino de que el carácter de Dios es inmutable. Bueno es el Señor para los que en él esperan, murmura Jeremías mientras el sol comienza a asomar por el horizonte de los montes de Moab. Jeremías ha encontrado un ancla en medio de la tormenta, pero el dolor de su pueblo sigue allí. En la siguiente parte de la historia, veremos cómo la ciudad intenta levantarse de sus propias cenizas y qué sucede cuando los sobrevivientes deben enfrentar la realidad del exilio. Jeremías permanece de pie sobre la colina, con el pergamino extendido. La luz del amanecer sobre las ruinas no trae consuelo, sino la cruda visibilidad de la tragedia. La esperanza que encontró es ahora su único escudo contra lo que viene, que el dolor le había hecho olvidar. El silencio de los ancianos. El profeta desciende hacia la plaza del mercado, pero no hay gritos de mercaderes ni bullicio de comercio. Solo hay un silencio sepulcral que pesa más que el ruido de la batalla. Los ancianos de la hija de Sión, hombres que alguna vez dictaron leyes y consejos, están sentados en el suelo, mudos. Se han echado polvo sobre la cabeza y se han vestido de cilicio. Jeremías observa cómo las vírgenes de Jerusalén bajan la cabeza hasta tocar la tierra. Ya no hay danzas, ya no hay panderos. La estructura social de la nación se ha desintegrado. El profeta escribe con dolor: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Ver a la sabiduría de la nación reducida a cenizas y silencio es una herida que no cierra. Pero el horror apenas comienza a mostrar su rostro más humano y desesperado. El escándalo de la supervivencia. A medida que avanzamos, el relato se vuelve oscuro, casi insoportable. Jeremías pasa junto a los restos de una casa señorial. Allí, escucha el lamento de las mujeres que antes vivían en el lujo. La hambruna ha llegado a un punto donde la humanidad se ha perdido por completo. El profeta registra el cumplimiento de las advertencias más terribles de la ley: manos de mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos para servirlos de comida. La pluma de Jeremías tiembla. No hay epopeya aquí, solo el juicio desnudo. El pecado de Jerusalén ha sobrepasado al de Sodoma, porque Sodoma fue destruida en un instante, pero Jerusalén está siendo devorada lentamente por su propia desesperación. El hambre ha hecho lo que los soldados no pudieron: romper el corazón de la maternidad misma. La mentira de los falsos profetas. Jeremías se detiene ante las ruinas de la casa de un falso profeta. Encuentra túnicas blancas manchadas de sangre. Aquí estalla su indignación. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. La tragedia fue alimentada por mentiras. Mientras Jeremías gritaba arrepentimiento, otros gritaban: paz, paz. Engañaron al pueblo con visiones falsas y consuelos vacíos, permitiendo que la gangrena del pecado se extendiera hasta los cimientos. Ahora, esos mismos visionarios yacen bajo los mismos escombros que sus seguidores.
El juicio ha comenzado por la casa de Dios, y no ha dejado piedra sobre piedra de las mentiras que sostuvieron la falsa seguridad de la ciudad. La burla de los transeúntes. Ahora, el escenario se expande. Jerusalén ya no sufre sola, el mundo la observa. Por los caminos que rodean la ciudad, pasan los mercaderes de Edom y las caravanas de Egipto. Al ver la columna de humo, se detienen, baten las manos y silban con desprecio. ¿Es esta la ciudad que decían que era el colmo de la hermosura?, preguntan con sarcasmo. Sus enemigos abrieron la boca contra ella, diciendo, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. La humillación es total. La nación que debía ser luz para las gentes se ha convertido en el hazmerreír de sus peores adversarios. La soledad de Jerusalén se profundiza, no hay nadie que la consuele entre todos sus amantes. El clamor desde el pozo. El tono vuelve a ser una oración desesperada. Jeremías recuerda el momento en que fue arrojado a la cisterna de lodo antes de la caída. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, ¿oíste mi voz? No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. El profeta se convierte en el intercesor de un pueblo que ya no tiene palabras. Se pone en el lugar de los que sufren, pidiendo que Dios vea no solo el pecado, sino también el castigo excesivo que los enemigos están infligiendo. Mira, oh Jehová, y considera a quien has tratado así. La página termina con un grito de justicia. Si Dios ha castigado a su pueblo por su pecado, ¿no castigará también la crueldad de los caldeos que se excedieron en su furia? El pergamino de Jeremías está casi lleno. El frío de la tarde golpea las ruinas, y el profeta, con los dedos entumecidos, se prepara para el acto final de esta elegía. El humo de Jerusalén empieza a disiparse, dejando al descubierto la magnitud del desastre. El oro empañado. El profeta camina por lo que queda del atrio del templo. Sus pies tropiezan con objetos que antes eran sagrados. ¿Cómo se ha empañado el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. No se refiere solo al metal, sino a los jóvenes de Sión, que antes valían su peso en oro puro y ahora son tratados como vasijas de barro desechables. Jeremías observa una escena que desgarra su alma. Los niños, nobles por linaje, ahora buscan alimento entre los escombros como animales. El contraste es brutal. Quienes se criaron entre carmesí y sedas, ahora abrazan los estercoleros. La gloria de Israel no fue robada solo por los babilonios, se desvaneció porque la santidad, el verdadero oro de la nación, se había corrompido desde adentro. La persecución en las montañas. Al llegar a esta parte de la historia, el relato se acelera. Jeremías escribe sobre los que intentaron escapar. Los soldados de Nabucodonosor fueron más veloces que las águilas del cielo. Persiguieron a los fugitivos por los montes y les pusieron emboscadas en el desierto. Incluso el aliento de nuestras narices, el rey ungido, Sedequías, fue atrapado en sus redes. La esperanza de que bajo su sombra la nación sobreviviría entre las naciones se desmoronó. No hubo rincón en la tierra de Judá donde el juicio no alcanzara a los que huían. La soberanía de Israel ha muerto, el trono está vacío y el cetro se ha quebrado. El cáliz de Edom. Pero el profeta no olvida a los que miraban con alegría la caída de Jerusalén. Se vuelve hacia las montañas de Seir y lanza una advertencia a Edom, el hermano que se burló. Gózate y alégrate, hija de Edom, pero también a ti pasará el cáliz. La justicia divina es una balanza perfecta. Jeremías profetiza que el castigo de Sión está llegando a su fin, pero que el de sus enemigos apenas comienza. Dios no permitirá que la maldad de los que celebraron la tragedia quede impune. Esta página marca un giro, el fin del castigo para el arrepentido y el inicio del juicio para el soberbio. La esperanza de restauración comienza a latir bajo el dolor. La plegaria del olvido. Jeremías cae de rodillas. Ya no escribe crónicas, ahora escribe una súplica directa al trono del universo. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Somos huérfanos de padre. El profeta describe la humillación final, el agua que beben les cuesta dinero, la leña deben comprarla, y no hay descanso para sus cuellos bajo el yugo. Los esclavos dominan sobre ellos y no hay quien los libre de su mano. El gozo del corazón ha cesado y la danza se ha tornado en lamento. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos.
El reconocimiento del pecado es total, ya no hay excusas, solo la cruda verdad ante Dios. El trono eterno y la restauración. Llegamos a la parte final de la historia. Jeremías levanta la pluma por última vez. Mira hacia el horizonte, donde el sol se pone tras las ruinas del templo, y escribe la verdad que sostiene todo el universo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Los reinos de la tierra caen, Babilonia caerá, pero el trono de Dios es inamovible. El libro no termina con un final feliz de cuento de hadas, sino con una pregunta y una súplica que quedan suspendidas en el aire de la historia. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Jeremías enrolla el pergamino. La última palabra escrita es un eco de esperanza mezclado con temor reverente. Jerusalén está en ruinas, pero Dios sigue en su trono. El profeta se aleja en la penumbra, dejando tras de sí las cenizas de una nación, pero llevando en su corazón la promesa de que, mientras Dios viva, siempre habrá un mañana para los que esperan en él.